Hablamos de lo ocurrido en el fútbol mexicano, luego de que hubo un enfrentamiento entre hinchas en el estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido Querétaro-Atlas, puso en evidencia un problema de fondo en este deporte en ese país. La violencia terminó con un saldo de al menos 26 personas heridas, según la fiscalía de ese estado, cifra que es muy contrastante con las extraoficiales, que también manejan medios de comunicación, que aseguran que son al menos 17 personas fallecidas. Estos hechos son confusos y han también generado todo tipo de reacciones en rechazo a la violencia en el fútbol mexicano, algo que lamentablemente no es nada nuevo. Entre las principales reacciones está la del presidente de la Liga Mexicana de Fútbol, Miquel Arriola, que anunció que quienes estén en los partidos del campeonato ya no se permitirá la entrada a los estadios de las barras de los equipos visitantes. Además, la FIFA, que a través de un comunicado se declaró consternada por todo este trágico incidente y pidió a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente. Saludamos entonces a nuestro segundo invitado del día. Él es Hugo Sánchez Guidiño, periodista e investigador de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Además, tiene más de 2 décadas estudiando las barras del fútbol nacional en México. Gracias por atender nuestra invitación, Hugo, en Directo América de France 24. Lamentablemente, en un hecho como esto, que una de las cosas que llama la atención de este ataque es que oficialmente solo se habla de heridos, cuando hay varios videos circulando en las redes sociales y también medios de comunicación locales. Usted debe saberlo más, que muestran cuerpos inmóviles en todo este estadio. ¿Qué se sabe del estado de salud de esos lesionados? ¿Hay algún reporte que reconozca que sí hubo víctimas mortales en todo esto, Hugo? Bueno, aquí estos hechos violentos del fin de semana conmocionaron a la opinión pública aquí en México y hay informaciones cruzadas, diversas. Por un lado, las fuentes oficiales indican que no hay muertos, que hay solamente personas heridas, hospitalizadas, pero pues en las redes sociales de México prácticamente hay una gran cantidad de testimonios y de evidencias de que probablemente si haya víctimas mortales de esto. Todavía no hay, digamos, una parte oficial al respecto, pero bueno, hay mucha información que da cuenta de ello y compañeros, probablemente las víctimas, son los que se han encargado de difundir esto en las redes sociales. También, Hugo, hay muchas denuncias en torno a las falencias de seguridad que ha habido en el estadio, mejor dicho, en el estadio de Querétaro durante todo ese día del partido. En su opinión, ¿cuáles fueron? ¿Por qué se terminó desatando esta batalla campal que vimos, que además se trasladó al campo de juego? Los jugadores tuvieron que esconderse y resguardarse en los vestidores para no ser agredidos. Pues todo un escenario bien grave lo que ocurrió. Sí, bueno, los protocolos de seguridad de los estadios aquí en México, pues se supone que plantean este tipo de hechos y se supone que tienen una estrategia para de alguna manera neutralizarlo. Dicho protocolo creo que no operó en el estadio de Querétaro, La Corregidora. Sin embargo, bueno, hay algunos indicadores previos, tal vez 15 días antes de que estos hechos ocurrieran, que anticipaban que esto podría explotar. Estos indicadores. Bueno, el primero es el grito homofóbico, que en México ha cobrado, digamos, fama internacional, porque es un grito que cantan, o al que hacen alusión los aficionados mexicanos, que tiene una connotación violenta y sexista. Un segundo indicador, pues, es que hay grupos de barristas mexicanos que utilizan mantas, o lo que se dice aquí en México como narcomantas, que son mantas que utilizan los grupos delictivos para inscribir en ellas mensajes de amenazas contra directivos, contra jugadores, contra los propios directores técnicos cuando su equipo no marcha bien en el ámbito futbolístico. El tercer indicador, pues, es que hay algunos jugadores aquí en México, profesionales, que mantienen alguna comunicación vía redes sociales con algunos capos del narco. Y finalmente, pues, un grupo de animación de estas barras que hay en México. Recientemente, en una hielera, simbólicamente pusieron las cabezas de algunos jugadores del cuerpo técnico y de directivos, porque no les gusta cómo juega el equipo y desean con este mensaje amenazarlos. Entonces, estos elementos
previos anticipaban que ya hay un ambiente violento en México y que en cualquier momento podía estallar y bueno, finalmente este fin de semana ocurrió. Hugo, hablemos entonces de toda esta problemática trasladado al Mundial que vamos a ver en 2026, donde México es una de estas sedes organizadoras de la Copa del Mundo. Después de lo que vimos y después de todo este contexto de seguridad que estamos viendo en México, como usted bien lo detalló, ¿peligra que se haga el Mundial en México en 2026? Yo creo que uno de los impactos de estos hechos del fin de semana es justamente eso, que haya, que este Mundial del 26 pueda venirse abajo. Obviamente las autoridades mexicanas, tanto del fútbol como gubernamentales, están buscando la manera de justificar lo que ha ocurrido y bueno, de encontrar algunos de los culpables. También, bueno, como uno de los efectos inmediatos de estos hechos, pues es que esta semana aquí en México se define ya los partidos finales de México en la eliminatoria para Qatar. Y bueno, pues con las sanciones que México tiene por el grito homofóbico, pues es otro factor también de riesgo. Y finalmente, la Federación de Fútbol Mexicana, pues ha estado muy ocupada en establecer convenios de colaboración con la Liga Norteamericana, con la MLS, que es una liga muy rica económicamente hablando, y bueno, pues lo que está en riesgo, además del Mundial, son una serie de proyectos deportivos y económicos, pues de esta gran Sí. industria del fútbol en México. Hugo, muy rápidamente, ya nos queda un minuto para finalizar nuestra conversación. Usted que ha estudiado las barras bravas, hemos visto hechos como estos lamentables en el pasado. Sí, en el pasado ha habido hechos desde inicios de este siglo, en 2004, en 2010, 2011, 2017, 19. Desafortunadamente, solo cuando ocurren ellos, las autoridades voltean a ver el problema y tratan de encontrar una solución coyuntural. Se requieren soluciones de largo plazo y, bueno, pues, diagnósticos más serios que vean cuáles son fortalezas y debilidades de estos grupos de animación que bueno, no solo en México, sino en toda América Latina tiene una presencia Claro. fundamental en el fútbol.